Bien, tengan muy buenos días. Iniciamos con tutoría 4 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a tratar la unidad 5, que espero que hayan leído. Recomendaciones para la elección y medición de recursos y medios didácticos en la enseñanza de la matemática. La tutoría inicia de 10 a 12 y esperaré que se conecten para poder iniciar con la presentación de la agenda y desarrollar los contenidos de esta unidad. Bien, estamos haciendo la presentación de la agenda. Pues para esta tutoría los puntos a tratar, aparte de la bienvenida, recordarles que la tutoría va a quedar grabada y está en las tutorías virtuales, en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. Si tienen dudas sobre el material que están leyendo o sobre alguna tarea que estén realizando, pueden hacerla, ¿verdad? A partir de cualquier momento en la plataforma, y estos son los espacios más adecuados para hacerlos, así es que esperaría que ustedes puedan conectarse, y si no, pues al menos en la tutoría de repaso, que sería la última tutoría la próxima semana. Los contenidos a desarrollar son teorías sobre el currículo, las teorías sobre aprendizajes, los enfoques para desarrollar la lección de matemática, objetivos y contenidos, la evaluación diagnóstica. Vamos a ver también los estudiantes y docentes y otras recomendaciones. El sondeo de lectura pues no se puede hacer, aunque es obligación de ustedes como estudiantes que hayan leído, ¿verdad?, el material correspondiente a la unidad 5, el material didáctico de la unidad 5 se llama, desde la página 3 hasta la 28, según la ruta de aprendizaje de esta unidad. Procedemos entonces a explicar en resumen, ¿verdad?, lo que es las temáticas a tratar. Bueno, es importante que el docente reflexione sobre la mediación de los contenidos que va a realizar en el aula, y en forma particular en la selección de los recursos y medios didácticos. La decisión sobre qué medio o recurso utilizar no debe ser apresurada o responder a una moda o estética. Debe ser producto de un proceso reflexivo que pueda responder a distintas interrogantes. Entre ellas se producirá el aprendizaje de los conceptos matemáticos que se van a estudiar. ¿Será que los aprendizajes son significativos? ¿Se promueven las inteligencias múltiples con la lección que se va a desarrollar? ¿Se motivará al estudiante con la clase de matemática? Esas son las preguntas, ¿verdad? Hablamos primero sobre las teorías sobre el currículo. Bueno, las teorías sobre el currículo condicionan la selección y mediación de los recursos y medios. La literatura sobre el tema distingue tres principales: la técnica, la práctica y la crítica. Son las tres teorías principales que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en la teoría dice, la primera teoría, que es la técnica, según Kemis, ahí lo pueden ver en el material de la unidad 5, considera a la sociedad y a la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum. En esta teoría, un grupo usualmente político define qué se estudia y qué tipo de sociedad y de personas se requiere. Los docentes y en general las comunidades no tienen opinión sobre las decisiones curriculares. En el segundo, cuando hablamos de la práctica, la teoría práctica adopta lo que es un papel más como dinámico respecto al aporte de las personas, y asume que cada quien en su entorno va a tener actuaciones correctas. La última es la teoría crítica, es donde toma en cuenta que las estructuras sociales no son equitativas. En este sentido, se deben de estudiar
las deformaciones de las condiciones de vida operantes en el entorno para modificarlas y llevar la mayor equidad a la sociedad. Bien, entonces este es como un esquema general de lo que es el currículo. Son experiencias, los contenidos, objetivos, la planificación, el aula, el carácter educativo. Según los diferentes autores, tenemos ahí qué es currículo para cada uno de ellos. Por ejemplo, dice Hilda Taba que el currículo planifica el aprendizaje, ¿verdad? Podemos observar acá esta. Dice que Hilda Taba dice que es el que planifica el aprendizaje. Gagne, por su parte, dice que el currículo son los contenidos. Johnson se refiere a los objetivos de aprendizaje como parte del currículo, ¿no? La tentativa, el propósito educativo, el traslado a la práctica es Stenhausen menciona por acá lo tenemos. También Wheeler dice que el currículo son todas las experiencias de los niños. El proyecto educativo lo manifiesta Scurati, y el esfuerzo conjunto y la planificación INLO. Estos son como algunos autores que definen lo que es currículo. Bueno, el currículo siempre integra la educación y la sociedad, ¿verdad? Una determinada elección sociocultural, y también incluye la teoría y práctica educativa, una determinada teoría curricular, y el currículo nunca es neutro, ¿verdad? El currículum siempre tiene que ir orientado a los estudiantes, ¿verdad? El desarrollo de sus capacidades. El currículo transmite cultura, ¿ya? Es una cultura social convertida en cultura escolar por medio de los profesores y las instituciones escolares. Este refleja una opción cultural determinada y los esquemas socializados que viven las comunidades educativas. El currículo es una selección de la cultura social pedagógicamente organizada por la escuela. Es la cultura social convertida en cultura escolar bajo claves psicopedagógicas, y es también un eslabón entre la teoría y la práctica educativa, ¿verdad? Eso es el currículo. Nosotros lo plasmamos, ¿verdad? En el currículo toda nuestra práctica educativa, pero es al final, en teoría, ¿verdad? Pero es al final la práctica la que hace que funcione, ¿verdad? El currículo como la formalización de la teoría y de la práctica y la práctica educativa escolar. Dice que el currículo no solo indica lo que se debe de aprender, es actividad mediante la escuela. Socializa a las nuevas generaciones aptitudes y valores. Transmite la cultura, la selección pedagógica de la cultura, sistematiza los procesos de enseñanza-aprendizaje de estructura. El currículo es un eslabón entre la cultura y la escuela. Los elementos del currículo tenemos las interrogantes que enseñar. Los elementos que dan respuesta a esa pregunta son los objetivos y los contenidos. Cuando enseñar, pues es la organización, ¿verdad? De todos los contenidos
los tiempos que se van a demorar en cada uno, cómo enseñar, ahí incluye lo que son las actividades, la metodología, los recursos, qué y cómo evaluar, pues obviamente la evaluación, porque esas son opciones en las que el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, bueno, esos son los fundamentos sociales, epistemológicos, psicológicos del currículo. Los tipos de currículo, tenemos el currículo cerrado, que es el paradigma conductual, y el paradigma cognitivo, que es el currículo abierto. Ahí están como marcadas las diferencias. El currículo cerrado está unificado para toda la población. El abierto es globalizador, o sea, es global a nivel mundial. Los objetivos determinados están en el currículo cerrado. Se identifica para todos los alumnos, ¿verdad? En cambio aquí es adaptado a las características de cada uno en el currículo abierto. Los objetivos definidos en términos de conducta, y en el currículo abierto los objetivos definidos en términos generales. Ahí podemos ver la diferencia. Por ejemplo, dice que el currículo cerrado transmite conocimiento, y en el currículo abierto el conocimiento es creativo. ¿Ya? Este es un descubrimiento. ¿Ya? Ven ahí la diferencia. Bueno, las teorías curriculares de las que les hablaba, ¿verdad? La teoría, la técnica, la práctica y la crítica. En la técnica tenemos el control, los objetivos es cuantitativo. En la práctica es la interpretación simbólica, ¿verdad? De consenso personal, valores, es subjetivo, es práctico. Y la crítica es la búsqueda de la emancipación, construcción social sin condicionamiento, según Lorenzo en 1994. Bien, tenemos ahí esa teoría técnica, programar, realizar y evaluar es lo que se enseña. La teoría sociológica, que es medible, cuantificable, sin dimensión histórica, las críticas, el profesor consumidor, son los resultados lineales y no es cultural. Entonces define el currículo como un proceso técnico para que un alumno consiga los resultados preestablecidos, los objetivos, las actividades, los contenidos y la evaluación. La teoría práctica define el currículum como flexible y abierto. El profesor es un mediador y artista del currículum, de los objetivos, las actividades y todo lo demás, ¿no? Entonces, en cuanto a la enseñanza, es un proyecto educativo en torno a valores y metas educativas. En la teoría crítica define el currículo como el currículo oculto, ¿verdad? Histórico, político y económico, liberal y de emancipación. El profesor intelectual es transformativo. En la enseñanza, pues la construcción del conocimiento mediante la interacción social. Bien, las teorías sobre el aprendizaje describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y una nueva información que está tratando de aprenderse. Ahí está como esquematizado lo que es el proceso de aprendizaje. Tenemos ahí el generador de respuestas, las expectativas, cuáles son el proceso de control ejecutivo. Las teorías del aprendizaje, tenemos el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, las eclécticas y el cambio conceptual.
El conductismo es cuando conducimos al estudiante por el aprendizaje, el cognitivismo, ¿verdad? Y el constructivismo cuando el estudiante construye su propio conocimiento. Bueno, la primera pregunta que ustedes deben responder es ¿qué recursos emplearía usted para estudiar el concepto de multiplicaciones y de divisiones? ¿Ya? Describa el tratamiento didáctico que realizaría con dicho recurso. Ya en el taller anterior veíamos algunos recursos en los que podemos utilizar para multiplicaciones sencillas y divisiones de una cifra o de dos. Algunos materiales, ¿verdad? Pueden incluir esos o otros que ustedes tengan ahí en mente. Ahora vemos el enfoque para desarrollar la lección de matemática. Respecto al desarrollo de la lección existen numerosos enfoques, pero entre ellos destacan dos: el que se enfoca en el desarrollo de los contenidos y el que se centra en el estudiante. El primero, el que se enfoca en el desarrollo de los contenidos, atiende fundamentalmente al conocimiento, los hechos, las metodologías y las técnicas, donde el cumplimiento de los objetivos y contenidos definidos es primordial. Usualmente el estudiante mantiene un rol pasivo y el proceso de enseñanza se centra en el docente, considerando este como un instructor. También, por otro lado, el enfoque hacia el estudiante tiene por énfasis el desarrollo de la persona por medio de la educación integral del ser humano, ¿verdad? Entonces, además de este enfoque eh, que toma en cuenta la adquisición de estructuras y procesos internos en cada uno de los estudiantes, también le brinda gran importancia a pensar, razonar y percibir qué es lo que queremos en nuestros estudiantes, ¿verdad? Enseñarles a pensar, a razonar, a percibir. Asimismo, uno de los fines de este enfoque es que se tomen en cuenta los conocimientos previos, ¿verdad? Entonces, para que integre adecuadamente la mediación del contenido y se construyan nuevos conceptos, igual que cobra relevancia a los problemas del entorno y el trabajo colaborativo. Ese es el enfoque centrado en el estudiante, ¿verdad? Que es el que se debería de utilizar, en mi opinión. Bien, tenemos ahí un ejemplo. Considera el siguiente ejemplo donde se está factorizando el polinomio, dijo, bajo un enfoque con tendencia hacia el desarrollo de contenidos. En este caso, seguramente un docente realizaría lo siguiente. Se escribe la definición de factorización en la pizarra, tal como se muestra en la figura que tenemos ahí. Antes de alguna consulta del estudiante que no comprende el concepto, el profesor resuelve un ejemplo factorizando un número natural tal como el que se muestra en la figura, ¿verdad? El que teníamos antes. Bueno, y ahí está paso a paso cada uno de las actividades a realizar en ese ejemplo. Vamos a ver ahora los objetivos y contenidos. Bueno, los objetivos y contenidos a desarrollar también inciden en el tipo de recurso o medio que se va a utilizar, ¿verdad? Sin embargo, con una adecuada medición, el empleo de estos últimos puede ser diverso y extenderse a distintas áreas de la matemática. Por su parte, el geoplano, aunque y el tangrama, ¿verdad? Son recursos de gran versatilidad. Su uso se dirige a objetos geométricos, donde se manipulan, por ejemplo, los lados, ángulos, vértices, regiones poligonales. También estos recursos permiten la rotación de figuras, el cálculo de áreas, perímetros de figuras geométricas. En el caso particular de los recursos y medios estudiados en este capítulo 2, ¿verdad? Que estamos hablando de la unidad 5, la pizarra y el libro de texto son recursos que apoyan la mediación de cualquier objeto y contenido, ¿verdad? Tenemos también la calculadora, ¿verdad? Por su parte es un recurso
que se puede aplicar a diversos objetivos y contenidos. Bueno, ahí qué otros recursos pueden mencionar. Hay diferentes, ¿no? La evaluación diagnóstica, hablamos un poco de los tipos de evaluación. Cuando ustedes ven planeamiento, ahí se hablan de los tipos de evaluación. Pues ahora hablamos de la evaluación diagnóstica. Tiene por objeto establecer si el estudiante tiene dominio de los contenidos que incluyen conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la lección. Además, permite identificar habilidades, destrezas, intereses que van a influir en la selección del recurso. El uso de medios y recursos en determinados temas puede facilitar la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Para ello se requiere de creatividad por parte de nosotros los docentes en la selección de cuál es el medio, cuál es el recurso que se va a utilizar para mediar el contenido. Por ejemplo, si se estudian áreas de figuras planas y se desea conocer si el estudiante puede identificarlas, se podría utilizar un rotafolio con el que se muestra la figura, ¿no?, en donde el estudiante va a tener la oportunidad de mover los franelogramas y agruparlos en nombres por el nombre, ¿verdad? Pueden ser también, o se muestra la figura y ellos tienen que decir qué tipo de figura es. Está la segunda pregunta. Dice, usted va a iniciar con el estudio del contenido de números racionales y debe diagnosticar si sus estudiantes dominan las operaciones para sumar números enteros. ¿Qué medio o recurso y mediación utilizaría? Esa es la pregunta. Bien, vemos entonces los estudiantes y docentes en el aula. Bueno, los estudiantes deben estar motivados. Es importante el ambiente en que vive el estudiante, ¿verdad? Por lo tanto, debemos diagnosticar cuál es la situación del estudiante para poder tener un mejor aprendizaje, ¿verdad? Enseñarles de mejor manera. Los docentes deben conocer a los estudiantes de su clase. Precisa conocer el tiempo que emplean en realizar las actividades, el desarrollo genético y el desarrollo emocional. Por ejemplo, si se tiene un grupo de 30 estudiantes, en donde 5 realizan las actividades con rapidez, 20 la terminan casi al mismo tiempo, ¿verdad? O en un tiempo promedio, y 5 tardan un poco más. Entonces el docente debe adecuar su mediación de manera que sean beneficiados todos los estudiantes, ¿verdad? Especialmente en los que se emplea más tiempo. Por ejemplo, los que se tardan menos se podrían trabajar como tutores para poder ayudarle a los que se tardan un poco más, ¿verdad? Y el promedio, pues que la mayoría. Se puede concluir que el mejor criterio que tiene el docente para seleccionar los recursos y medios en el estudiante es por ello que un diagnóstico le proporcionaría los insumos necesarios en la toma de decisión en cuanto a la mediación de contenidos y en consecuencia en la evaluación, ¿verdad? Y en el proceso de aprendizaje. Bueno, este podría ser parte de la respuesta de la pregunta que tenían anteriormente. Y la tercera pregunta dice, usted está desarrollando una situación de aprendizaje de graficación de funciones polinómicas y su estudiante finaliza las actividades correctamente antes del tiempo establecido. ¿Qué haría usted para que el estudiante siguiera integrado a la lección? O sea, él terminó y ya se queda sin hacer nada. Bueno, ¿qué haría usted? Otras recomendaciones, hablamos de accesibilidad, uso de las necesidades y de disponibilidad de los recursos. Esto es parte del material que tenemos, del material de la unidad 5. ¿Ya? Tenemos ahí algunas recomendaciones, ya además de las ya mencionadas, ¿verdad? Está la accesibilidad,
Algunos de los recursos que se utilizan en el sistema educativo no son creados por los profesores, sino que son diseñados en otros contextos muy diferentes. Por tanto, se hace necesario considerar pautas que le den accesibilidad para garantizar que puedan utilizarse adecuadamente, ¿verdad? Otra recomendación, por ejemplo, si el recurso presenta texto, se podría verificar, por ejemplo, el contraste entre el color del texto y el fondo debe ser adecuado, ¿verdad? No hacer colores muy chillantes porque molestan la vista. También se deben considerar los estudiantes con necesidades educativas especiales, si el recurso que vamos a utilizar es accesible para este tipo de estudiantes, ¿no? Si el recurso contiene audio, por ejemplo, también, ¿verdad? Debe escuchar claramente todo el salón. Debe tener un volumen uniforme a lo largo de toda la grabación. Si se está combinando imágenes y audio y no está en el idioma nativo, entonces deben aparecer los subtítulos. Y los estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo, pueden utilizarse el lenguaje de señas. Eh, otro, Otra recomendación es el uso adecuado de las necesidades técnicas. Eh, deben ser útiles y funcionales para los recursos que se van a utilizar. Deben favorecer el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo del estudiante. Saben que cuando los estudiantes palpan las cosas, las utilizan, las hacen, aprenden de mejor manera, y si lo hacen en equipo, mucho mejor. Otra recomendación es que se tenga la disponibilidad de recursos económicos, ¿verdad?, de la institución. A veces no se cuentan con los recursos, pero ahora en algunas escuelas se tienen, ¿verdad? Se tienen los recursos y solo falta poner como la voluntad del docente para poder utilizarlo, ¿verdad? Y para que el estudiante tenga un aprendizaje pues más significativo. Bien, y ahí está un resumen que no sé si ustedes lo van a poder visualizar bien porque yo no lo veo bien, pero al final del material didáctico de la unidad 5 está, ¿verdad? Espero que puedan verlo ahí. Y tenemos la cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice que una institución no tiene recursos económicos para comprar ciertos recursos y medios que facilitarían la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Se requiere estudiar en particular el concepto de semejanza de triángulos. ¿Cómo podría utilizando material de desecho? ¿Cómo podría utilizarlo? Bueno, yo he utilizado antes, cuando no teníamos recursos en la escuela donde yo trabajo, pues para la semejanza de triángulos o para los tipos de triángulos, ¿verdad? Según sus lados, según sus ángulos, utilizaba lo que es pajillas, ¿verdad? Unía las pajillas y formábamos triángulos. Después con el transportador calculábamos los ángulos y ahí veíamos qué tipo de triángulo era, ¿verdad? Y así después eso es una idea de lo que ustedes pueden hacer. Bueno, espero les sirva esta tutoría. Les recuerdo que queda grabada para que posteriormente la puedan ver en la pestaña de tutorías virtuales. Lastimosamente nadie se conectó. Espero verlos al menos en la última tutoría de repaso, que sería esta próxima semana. Y recordarles también el taller de mañana. El taller, ustedes se acercan a la sede más cercana y pues espero que puedan asistir, ¿verdad? Van a trabajar con la guía
La guía del taller también ya está por ahí. No sé si ustedes la han descargado. Si no la han podido descargar, pues me avisan y yo se las puedo enviar ahí al correo electrónico. Esas se enviaron al correo. Sí, ahí está ya, agenda y guía para realizar taller 2 se llama. Entonces en el taller 2 se va a trabajar no, él está confundido. Bueno, les voy a enviar por correo la guía del taller 2. Se van a trabajar lo que son los dominó. Ese es uno de los materiales que se van a utilizar. También las regletas de Kuirsenair para fracciones. Se van a utilizar regletas de Kuirsenair para fracciones. El azulejo de fracciones. El dominó que les decía. Y las sucesiones con el geoplano también. ¿Verdad? Serían los materiales a utilizar. Y espero que se puedan asistir, ¿verdad? Para desarrollar ese taller. Pues que tengan un buen fin de semana y que disfruten su semana, ¿no? Que tengan un buen día.